noches para toda la audiencia, todos los televidentes de este micro de una cita con la vida. Qué bueno es nuevamente poder compartir este ratito ya después de haber declinado el día, de estar ahí ya en casa, junto a toda la familia, tal vez tomando unos matecitos o un café. Ya damos comienzo a este micro, ¿eh? Y hoy tenemos algo para poder hablar. Que tal vez cuando yo te lo nombre vos digas, uy, yo ya estuve en ese lugar, ¿eh? Y la verdad es que no quiero volver. Así nos pasa a cada uno de nosotros cuando pasamos por el desierto. Y, y tal vez todos recordamos un desierto en nuestra vida, o varios desiertos. Todos recordamos ese paso, ese peregrinar por ese tiempo de aflicción, de dolor. Cuando hablamos de desierto, generalmente hablamos de algo que tiene que ver con el dolor, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué es que el desierto es como una escuela, no solo para nosotros, sino también para los grandes personajes de la Biblia? Así que bueno, vamos a hablar un poquito de eso en el día de hoy. Así que prepararnos para poder agarrar la Biblia y poder tomar nota de todos los versículos que hoy vamos a poder compartir. Hay un pasaje de la Biblia que a mí el Señor me enseñó mucho y me habló mucho hace muchos años cuando yo lo leí y se me reveló y se me hizo la luz en mi vida. Está en el libro de Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 y dice, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Ay, Dios mío. Y yo dije esas palabras. El Señor es el que permitió este desierto en mi vida. Y esta palabra claramente está direccionada para todo el pueblo de Israel, ¿no? Cuando anduvo esos 40 años en el desierto, un trayecto que era mucho más corto, pero que por alguna razón, que ya vamos a ver, el Señor permitió que 40 años dieran vueltas ahí en el desierto. Y cuando hablamos de desierto, hablamos no de un escenario físico, aunque tiene mucho para compararlo con un escenario físico, pero estamos hablando de un aspecto, de un escenario, un espacio un poco más teológico, ¿no? Y en prácticamente toda la Biblia, desde el Génesis, es como que desde el Génesis, transitando por cada uno de los libros, llegando, ¿no?, al final de la Biblia, al Apocalipsis, es como que el desierto aparece como ese escenario donde Dios trabaja en nuestro corazón de manera muy intensiva, donde trabaja en nuestro interior de una forma que muchas veces duele, que muchas veces nos confronta a nosotros mismos, pero es ahí cuando el Señor saca muy buenos resultados de cada uno de nosotros. Y te decía que podíamos comparar a un desierto, un desierto literal, con el desierto que pasamos cada uno de nosotros de manera personal. ¿Por qué? Y porque básicamente en el desierto suceden tres características fundamentales, ¿no? Durante el día es un calor extremo, extremo que no se soporta, que no se aguanta. Por eso es que vemos a la gente que transita por el desierto cubiertos en su cabeza, en su cuerpo, aún con un calor muy fuerte, están todos cubiertos porque si no el sol les quemaría. Pero también hay noches de un frío cortante. Son dos polos opuestos en temperatura que es difícil de soportar.
Pero en el desierto también, y eso muchas veces, ¿no?, lo que nos pasa a nosotros. A veces sentimos que pasamos por una prueba que nos está quemando literalmente el alma, y a veces esas pruebas no son de quemarnos, no es pasar por el fuego, pero sí es pasar por el frío de una soledad que te hela por todas partes. En el desierto también hay escasez de agua, hay escasez de alimentos, hay escasez de muchas cosas. Y cuando nosotros espiritualmente estamos pasando por un desierto, muchas veces sentimos eso, sentimos que nada nos sacia nuestra sed, que nada nos sacia nuestra hambre, que no tenemos de dónde sacar alimento, de dónde sacar el agua de vida eterna, porque tal vez estamos muy lejos de la presencia del Señor. Y el desierto también tiene otra característica, que su terreno es muy accidentado, es un terreno inhóspito, es un terreno peligroso también, y muchas veces transitamos por ahí. Yo creo que cada uno de los que está del otro lado hoy se puede identificar en algún desierto que ha pasado en su vida, ¿no? Y sabes que el desierto era, o es literal y simbólicamente también, el territorio donde estamos más vulnerables a las vicisitudes de la vida, ¿no? Y el desierto significa varias cosas. Y yo tomé nota de algunas cosas, ¿no?, que iba viendo y que iba pensando. El primero es un lugar de prueba. El desierto en realidad es donde la fe es probada, donde a veces cala tan profundo en nuestra vida que hasta los huesos realmente sentimos que el Señor está probándonos. Y no es casualidad, ¿no?, que Israel haya peregrinado en el desierto 40 años. ¿Para qué? Y bueno, para aprender a confiar en Dios. Jesús también fue llevado al desierto, ¿te acordás? Mateo capítulo 4. Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Elías también usó el desierto y allí necesitó encontrar el propósito que el Señor tenía para su vida. Eso lo podés leer en Primera de Reyes, capítulo 19. Y sabes que la prueba en el desierto es como si nos cortaran las muletas en donde estamos apoyados, ¿no? Eso es como las pruebas, eso es como el desierto y entrar en un confrontamiento, por llamarlo de alguna manera, cara a cara con Dios. En el desierto no te podés apoyar en prácticamente nadie. Generalmente el desierto lo pasamos solos, pero el Señor es el que está con nosotros en todo momento. El Señor es el que nos ayuda, el Señor es el que va con nosotros, el Señor es el que nos acompaña. Él lo prometió y Él estará trabajando con nuestras vidas. Pero el desierto también es, por eso decimos que es ese encuentro, más allá de ser el lugar de prueba, es el lugar de encuentro con el Señor. ¿Te acordás cuando Moisés estaba en el desierto y se encontró con esa zarza ardiente? Bueno, eso está en el libro de Éxodo capítulo 3, si querés podés buscarlo. También fue en el desierto donde Dios le entrega las tablas de la ley, ahí en el monte Sinaí, algo muy importante hasta el día de hoy en cada uno de nosotros. Eso está en el libro de Éxodo capítulo 19 y 20. Y es también en el desierto donde se levanta el tabernáculo del Señor. Es ahí donde hay un lugar de encuentro, un lugar de comunión. Y Dios, yo creo que permite que cada uno de nosotros pasemos por ese desierto para poder encontrarnos ahí, justamente en su presencia, ¿no? Es ahí donde muchas veces encontramos al Señor, ese santuario en el que podemos refugiarnos,
justamente en el desierto. Pero sabes que también el desierto es un tiempo para restaurarnos y para purificarnos. Israel tenía que ser, volviendo al pasaje que leíamos, esos 40 años en el desierto, tenía que ser renovado en sus ideas que traían desde Egipto, ¿no? En esas mentalidades, antes de entrar a la tierra prometida, antes de entrar en Canaán, había que deshacerse de la mentalidad de egipcia donde habían estado viviendo mucho tiempo. Y esto requirió de 40 años. Y sabes que coincidentemente es el tiempo que generalmente simboliza una generación. Interesante, ¿no? Interesante, una generación completa. Y sabes que en ese tiempo que hablábamos de que Jesús estuvo en el desierto, esos 40 días, el Señor también lo estuvo preparando para su ministerio. Esos 40 años que Israel pasó en el desierto formaron una identidad en ese pueblo y ahí conocieron al Señor. Pero también el desierto es el lugar de dependencia de la provisión de Dios. En el desierto, bueno, ¿te acordás cuando salió agua de la roca? Bueno, fue ahí, en el desierto, donde el Señor proveyó, donde solamente podemos depender de Dios. También en el desierto sucedió lo del maná. Todos los días había una comida llamada maná para el pueblo de Israel. Dicen que en el desierto, también nos dice Deuteronomio capítulo 29, que las sandalias y las ropas jamás en 40 años se envejecieron, no se rompieron. Entonces no se desgastaban. Entonces Dios nos enseña que la verdadera seguridad no está en nuestra autosuficiencia, sino en la dependencia que tengamos de Él mismo. Pero también el desierto, y por último, simboliza ese lugar de soledad y de enfrentamiento con nosotros mismos. ¿Sabes que Jesús fue llevado por el Espíritu, dice la palabra de Dios, al desierto para ser tentado? O sea, Él no fue de vacaciones, Él no fue para aislarse de la gente, de sus discípulos, No. Fue para tener un enfrentamiento interno entre su llamado y la tentación que aparecía después. Por eso el desierto nunca será un error en el camino. No pienses que eso va a ser un error en tu vida. Es parte intencional del propósito. Y quien quiere evitar el desierto, también evita la madurez. Por eso es muy importante que podamos atravesar a través de él. Y llegamos así al final de este micro de una cita con la vida, habiendo compartido una palabra que tiene que ver con el desierto y con esas situaciones que muchas veces tenemos que transitar y vivir. Bueno, eso nos enseña mucho. Eso es una escuela, el desierto es una escuela para cada uno de nosotros y para eso tenemos que mantenernos firmes en la palabra de Dios. Por eso te invitamos cada jueves a las 20 horas a nuestras reuniones en Alem 282, donde podemos alabar al Señor, bendecir su nombre, recibir una palabra de parte de Él, ser ministrados también a través del Espíritu Santo. Así que te invitamos a que puedas formar parte de nuestra gran familia. Y también tenemos nuestras redes sociales, tanto de Facebook como de Instagram, en Cita con la Vida Oliva, para que te puedas comunicar con nosotros y enterarte de todas las actividades de la iglesia. Hasta aquí hemos llegado. Que el Señor te bendiga grandemente.